Buenos días, amigos de Torre 64, amigos también de Argentina, amigos de Perú y bueno, los demás amigos, hermanos, ¿no? de latinos, ¿no? Y también de España, ¿no? Que nos siguen aquí por el canal de Torre 64. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy querido, ¿no? Y conocido, ¿no? No solamente en Sudamérica, no, sino en todos los países a los cuales ha visitado, ¿no? Nos referimos al árbitro internacional y organizador internacional Leandro Plotinsky. Pero antes de iniciar esta entrevista, me gustaría, bueno, Leandro, que demos un minuto de silencio por la muerte de un gran amigo y gran promotor del ajedrez peruano. Me refiero a César Ravelo Vallejos, que falleció el día de ayer. Un minuto de silencio, estimado. Muy bien, gracias, Leandro. Descansa en paz, amigo César Ravelo. Y bueno, pues, mis sentidas condolencias, ¿no? De parte de mía y de Torre 64 y todo el ajedrez peruano, ¿no? Hacia su familia, ¿no? Bueno, a todos nos cayó de sorpresa, ¿no? Nadie está libre, ¿no? Por esta pandemia, ¿no? Que nos está Nadie. tocando vivir. Sí, bueno, recapitulando, Leandro, tú eres un conocido árbitro internacional, eres organizador internacional de ajedrez, obviamente FIDE, ¿no? Bueno, para los que no saben, es argentino de nacimiento, pero también eres consejero de la comisión de la FIDE. Palabras de bienvenida, Leandro. ¿Qué tal? Justo estaba ahí mientras hablabas tratando de compartir en mi Facebook. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el minuto de silencio por el amigo ajedrecista. Y bueno, y muchas gracias a vos, Kelber, por todo lo que haces también por el ajedrez, por la promoción, por todas las entrevistas, que nos has traído algunos personajes que no estaban hace mucho, como Manuel Elave, que te estaba comentando antes, que es una entrevista. Invito a todos a no perdérsela, un dirigente, una persona con todas las letras. La verdad que fue un gusto. En un momento estaba, no sabía que venía y me lo miré, pero todo el tiempo. Así que muy lindo. Obviamente otras entrevistas también he visto, pero por ahí para contarle que a muchos ajedrecistas que no lo conocen, a Manuel y bueno, y Kelber, vos que haces esta promoción del ajedrez. Oye, tú te iniciaste, bueno, yo te conocí ya, yo te conozco ya hace años, me parece que nos conocimos en, no sé si en La Paz, en Bolivia me parece, no sé si en Santa Cruz, En creo que Santa estuviste, Cruz fue hace unos años, sí, 2016. sí, me parece que, Y sí, te ahí vi, seguro no, claro, estuvimos trabajando juntos, digamos, en ese claro, sentido. porque bueno, yo estuve radicando en Bolivia, exactamente en Santa Cruz, hasta el 2019. Probablemente ahí, no sé si nos hemos conocido antes, ¿no? Pero tu carrera, no sé si como árbitro o como ajedrecista, la iniciaste muy, muy, muy joven. Tú empezaste a los La, 12 la años. inicié, la inicié muy joven, para que comparto, ahí compartida, ya está. Eh, Siempre cuento lo mismo, por ahí para... Yo caigo en el círculo de ajedrez Torreblanca, no caigo, sino que iba a un club polideportivo, me llevan al club argentino, Torreblanca, 11 años, se jugaban unos torneos hasta que tenían, que eran hasta séptimo grado, que es 12 años, pero yo tenía unos amigos que estaban en sexto grado. Entonces yo quería ir a igual, eso, eran 3 sábados torneo, 3 sábados clase, y yo quería ir igual. Entonces iba y empecé ayudando al árbitro, después el árbitro llegaba tarde, después el árbitro, yo encima tenía 13 y en ese momento medía como
parecía de 9. Es decir, pegué el estirón muy... Y bueno, y después empecé a los 13 a arbitrar los torneos y venía alguien de comisión directiva grande a abrir el club. Entonces, y después los fines de semana, los domingos, había que hacer los torneos ping-pong, que en ese momento hasta se hacían a mano. Y bueno, integré una comisión juvenil del club que empezó a arbitrar, y entonces empecé desde los 13 casi a trabajar, digamos, porque hasta cobraba por esas cosas, aunque no era la intención trabajar, sino la intención era que, en principio me gustaba al principio estar con los que eran mis amigos de los torneos de mucho tiempo, y después en mi club, que es mi casa, que es Torreblanca, y bueno, y eso, una cosa te lleva a la otra, y estando en el lugar justo, en el momento justo, y tratando de trabajar bien, he arbitrado un montón de torneos con bastante juventud, como vos decís. Claro, porque estaba viendo un poco tu hoja de vida y fuiste árbitro internacional también muy joven, ¿no? A la edad de 19 años. Claro, O sea, de hecho, según lo que yo de hecho, percibo, fui el último menor, porque se claro, cambió el reglamento en ese mismo, la pelea fue en claro, ese, en esa asamblea, creo que se cambió el reglamento, todavía no existía árbitro FIDE, entonces el árbitro decía mayor de edad, y en Argentina es mayor de edad a los 18. Y yo presenté a los 18 años mi título, me lo rechazaron por la edad, y a los 19 lo presento de vuelta, con mundial, con torneos, digamos, distintos que había arbitrado, otra vez la comisión de árbitros lo quiere rechazar, y había un montón en esa reunión, como Vencio Blanco, varios que me conocen, yo lo vi en ese torneo, yo esto, el otro, me dieron el título, y para el reglamento siguiente cambiaron la mayoría de edad a los 21, digamos. Así que no sé si hubo muchos menores de edad, pero en su momento me dijeron que era o el más joven o de los más jóvenes del mundo, ¿no? claro, pero debo suponer, ¿no? Y eso es un hecho, ¿no? Que tú tenías claros tus objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que querías hacer, ¿no? Somos adolescentes a esa edad, ¿no? Es obvio Sí, que sí, yo trabajaba, mi papá no quería, mi papá quería que, entre comillas, terminé el secundario, empecé la facultad, aunque después no la pude, ya los 18 años viajaba mucho a arbitrar, entonces siempre empezaba la facultad y con los viajes era imposible. En la secundaria había arreglado, yo viajaba mucho también a arbitrar, por el interior todavía del país, pero había arreglado como una licencia deportiva como si fuera un deportista. La vicerrectora, la rectora de la escuela tenía un aprecio importante y podía viajar sin problema con las faltas, que normalmente son problemas de los deportistas. En este caso era un árbitro, era medio difícil, pero bueno, ella consideró que era lo mismo. Y sí, tenía bien claro que yo, digamos, quería arbitrar, me gustaba, en ese momento empecé a hacer notas, me gusta leer, ver todas las notas arbitrales, que haya gente que escriba, en ese momento no, ahora es mucho video, ¿no? Pero en ese momento no había, me leía todas las notas de Gergisen y trataba de hacer algo parecido acá, y bueno, me gustaba, claro, que era bien claro que quería ser árbitro. Después el tema está cuando te vas de tu casa, el tema laboral, que el arbitraje te alcance para vivir, ¿no? Con una familia. Ese es el segundo salto que lo das entre los 25 y 30 años cuando te golpea la vida y vamos, ¿no? Y hay que mantener una familia. Eso ahí también tenía bien claro, pero te lo replanteas a veces. en Antes, tu, ¿no? claro, en tu caso fue fácil, fue difícil, fue una prueba de fuego el hecho de haberte dedicado o dedicarte en este caso al ajedrez, el arbitraje y ser organizador. Sí, yo creo que para todos los que nos dedicamos al ajedrez el tema es más haces docencia, yo hice un poco de docencia en lo que es el juego, ¿no? Pero no era algo que me simpatizaba, digo, por decir, lo podía hacer para cobrar un sueldo y para vivir, pero no era algo que diga, quiero dar clases de ajedrez toda mi vida. Entonces, bueno, le fui buscando la vuelta, yo viajaba mucho con el tema del material. Entonces, viste que otros son árbitros y dan clase de ajedrez, son árbitros y tienen, no sé, son bancarios. De hecho, en un momento también que andaba ahí a los 25, 26, pensé digamos, en tener un trabajo normal, digamos, en salir del ambiente del ajedrez para ver qué hacía. Pero con el tema del material, que vos también ahí tenés lo tuyo, pude hacer las dos cosas, aprovechar los viajes y mantener, y mantenerme como con un trabajo estable, diríamos, ¿no? Uh Eh, -huh.
Pero sí, se plantea también a muchas veces, te fue bien, y no estudiaste en la universidad, ¿no? Y yo les digo, no, no, ahora maldigo no haber estudiado en la universidad, no sé, digamos, pero no es como un ejemplo, ¿no? A seguir, digamos, le metí pata, le metí pata, le metí pata, pero se le puede meter pata y terminar la universidad también, digamos, por decir. Digamos, hay cositas que me quedan que, que podría haber hecho, digo. Claro, si no hubiese sido, bueno, en este caso, si no te hubiese metido de lleno en el ajedrez, el arbitraje, digamos, ¿no? Básicamente, ¿qué te hubiese gustado estudiar en la universidad? No, economía, empecé 2 veces economía. Y de hecho leo ¿No? bastante, marketing, economía, leía ahora no tanto, varios libros de eso, digamos, licenciado en economía. Empecé 2 veces. Y después hice una carrera que me faltó una materia nomás, hasta que nació mi hijo, 1 o 2 materias, hice organizador de eventos, una tecnicatura en organización de eventos y espectáculos. Me ayudó con protocolo, con distintas cosas, me ayudó un poquito a lo arbitral, a ordenarme un Oye, poco. oye, por cierto, ¿qué consejo le darías a aquellos amigos ajedrecistas que están queriendo incursionar justamente en el campo donde tú estás, ¿no? El arbitraje, Leandro. Mira, primero decirles que el arbitraje de ajedrez no es como el arbitraje de otro deporte, que solo tenemos que hacer algo. Es decir, el árbitro de fútbol entra a la cancha, que pobre el árbitro de fútbol, ¿no? Entre comillas, de, digamos, todo lo que tiene después, ¿no? La subida, la complicidad, lo complicado que es que nosotros no tenemos, ¿no? Que nos puteen, que se acuerden de la familia y ese tipo de cosas que por suerte nosotros somos más organizadores. Pero que no se olviden que en realidad somos organizadores y tenemos que ver todo. Que si se cayó una Coca-Cola la tenemos que limpiar también, porque es parte de lo nuestro, digamos, más allá de o llamar a la persona si hay alguien de limpieza, pero que no se nos caigan los anillos en nada, en mover mesas, en limpiar, en dar una clase si faltó el profesor y en hacer lo que sea, digamos, que no es solo leo las leyes del ajedrez, sino yo soy árbitro, me ha pasado en muchos torneos, que en toda experiencia no, cuando le decía, che, me acompañan hay que buscar las viandas, por decir, ¿no? No, yo soy árbitro, me contrataron para esto. Que el árbitro de ajedrez tiene que estar dentro, y cuanto más esté, después es más fácil tener trabajo, no es que hay alguien que lo nombra. Sí, de vez en cuando sí, pero todo se lo hace uno. Entonces hay que ser completo en todo, que no se nos caigan los anillos en nada. Ese es el primer consejo. Alguna vez me decían, ¿no? Que a los árbitros los ven como los malos de la película. ¿Alguna vez tú te has sentido así? Sí, pero primero sí, porque a veces ves las caras de algún padre, más que nada cuando prohibís la entrada o lo sacás, en ese sentido, ¿no? Y después quedas Claro. mucho también en el tema de que, de que saber si lo hiciste lo correcto o no. Digamos, yo siempre cuento lo mismo, parecido. Vos estás jugando contra otro. Hay un tocada movida. Te fallo en contra vos, yo quiero que hagas vos. Entonces yo, diga, por decir, no quiero, pero uno se queda contento porque vos te vas enojado y que esto, que lo otro, o fallé en contra. Después, lo mejor que le puede pasar a un árbitro es que esa persona que fallaste en contra termine ganando la partida, entonces limpia su... Estamos hablando en el ajedrez, donde yo siempre digo que es el deporte más justo. Mira vamos a ver ahora un River Boca, que se juega ahora a las 6 de la tarde, y seguro que va a haber los de Boca diciendo 10 cosas, los de River otras, y los dos diciendo que alguna barbaridad está, digamos, hay un cuestionamiento permanente. En un árbitro de ajedrez es muy poco lo que nosotros tenemos estamos dentro de un cuestionamiento. ¿Te podés acordar vos, Kelber, que jugás? No sé, 1 o 2 fallos que te hayan dado que por ahí estuviste en desacuerdo. Entonces, un futbolista tiene 10 en 10 minutos. Un basquetbolista, el del tenis, el otro día en el abierto de Argentina, el francés, digamos, uno en un partido tuvo varios en ese partido. Es decir, el ajedrez yo creo que el árbitro es más un organizador, más una persona que tiene que velar porque vos estés bien, no solo por... No arbitra el juego de decidir la cosa, si hay un problema, sí, pero es más que ver que estés bien, que no tengas frío, que no tengas calor, que la luz esté bien, que no te moleste. Más yo siempre digo, un solucionador de problemas o un organizador. Siempre igual, no hay que olvidarse de conocer el reglamento, porque ha pasado en muchos torneos de elite, en árbitros de mucha jerarquía, que no tienen problemas habitualmente,
porque esos torneos casi no hay problemas, y cuando lo tienen, teclean, ¿no? No hay que olvidarse de vez en cuando, ir a las leyes, leerlas y volver al llano, digamos. Claro. Pero bueno. Oye, Leandro, ¿y a todo esto te gusta viajar? Eh, ahora, ahora me acostumbré a estar acá, digamos, a trabajar de una computadora, está mejor. Claro. Sí, me gustaba mucho viajar. De adolescente era casi de adolescente, te diría hasta hace 5, 6, 7 años, era lo mejor, o hasta, digamos, es lo lindo que te da el ajedrez, los amigos, la comida, el viajar, y en cada Compartir. lado que vas te tratan de dar lo mejor de ahí, o algo típico, bueno, todo ese tipo de cosas, la camaradería, me encanta, pero después también una más grande y también la familia, tu hijo, tu mujer y todo ese tipo de cosas, elijo un poco más. Antes era, bueno, hay viaje, bueno, vamos y después vemos cuánto se, digamos, era más a la... Ahora elijo un poco más y ya sea por lo económico, por el lugar, por la amistad, pero antes era todo lo que era viaje contra otra cosa, viaje. Pero también eso que aún te dicen, conociste, fuiste a tal, sí, a veces voy, llego a la mañana, arbitras el torneo y a la noche te está yendo, ¿no? No es solo ir a la ciudad no Claro. significa conocer, pero bueno, de hecho a Santa Cruz yo fui y salí 2 veces del hotel de ese sudamericano. Sudamericano fue en el Sí. 2016. Fui a comprar medias al shopping de enfrente que había, que me había olvidado las medias, y creo que salí a tomar algo con los árbitros una noche y a comer con Johnny una noche. Es decir, 3 veces, pero la ciudad no la pude conocer. Después el torneo se jugaba, comía ahí y me alojaba en el mismo hotel. Entonces, fuiste a Santa... Me encantó lo que recorrí, digo, pero no conocí Santa Cruz, por decir. Y así me pasa mucho en varias ciudades. Ujú. Bueno, tú también escribes y das cursos de ajedrez, Leandro, ¿no? ¿Correcto? De arbitraje. Claro. Ujú. Sí, yo tengo, digamos, me gusta mucho eso. He escrito unas notas ahora, las voy a hacer al nuevo reglamento. Están medias viejas, son del 90, del 2000. Tengo como 25 notas escritas, que son historias contadas, que yo las hacía con quien era presidente de la Federación Argentina, Juan Ángel Mas. Él no quería aparecer. Yo contaba lo arbitral y él hacía un cuento, digamos, como una anécdota. Creo que están bastante bonitas, las voy a, antes de julio, ya hice una o dos, las voy a tener todas hechas al nuevo reglamento. También tengo algunos videitos hechos que me gusta de casos y ese tipo de cosas. Y doy cursos en la Federación Argentina de Arbitraje y de organizador. Y también una carrera acá existe en la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Hay una carrera, un diplomado de ajedrez que da una universidad nacional y que hace 7 años, creo, ya soy profesor ahí en la carrera de arbitraje, en la materia de arbitraje y reglamentaciones. Y vemos y trabajamos mucho, la idea es, se capacita para que sean profesores de ajedrez, pero tratar de que tengan un poco de organización y sepan cómo hacer un torneo. Bueno, el trabajo práctico es hacer digamos, la nota se hace con un reglamento de ajedrez escolar con fundamentos, y la verdad que he aprendido un montón. Y a mí, yo siempre lo hablo con la familia, voy a una universidad a dar clases y me dicen profesor. Alguien que, digamos, no hizo, soy un profesor universitario que, bueno, presenté los títulos de FIDE, que esto, que lo otro, y me avalaron. Pero en realidad, no, alguien que, por decir, no terminó su carrera universitaria, sea profesor en una universidad, a mí es una de las cosas que más me gusta, digamos, que me llena, digamos, ¿no? Eh, Como decir, me dieron las equivalencias, a la universidad le sirvió, ¿no? Y Claro. la verdad que es muy lindo eso también, Ujú. porque le doy Hoy, clases no solo a maestras de grado, digamos, profesores que son de otra cosa. Muy pocos hay ajedrecistas a veces, pero algunos son maestros que quieren aprender ajedrez, ¿entiendes? Ah, bueno, aprendo un montón. claro. ¿Alguna vez te pasó que en una decisión arbitral luego hayan tenido que retractarse? Porque eso causa mucha polémica, ¿no es cierto? Sí, yo
digamos, tengo algunas que como Porque ahí, árbitro, ahí los ajedizas a uno lo quieren matar, ¿no? sí, no recuerdo muchas, me acuerdo, sí, que siempre digo, cuando tenía 16, 17 años, en su momento había dos maestros internacionales jugando, un abierto internacional, y en ese momento había que dar las tablas, si era rey, si la posición era, viste que se reclama, un intento no puede ganar por medios normales, puede reclamar tabla de no finish. Bueno, en un momento hubo un año o dos que el árbitro tenía que darlas de oficio, sin reclamo. Yo en realidad mi mal fallo fue me callé. Y puse el resultado que ganó el otro y después hubo un reclamo y el comité de apelaciones ni llegó al comité de apelaciones. El árbitro principal cambió el fallo. Salió en Wow. una revista. Para mí fue todo que yo quería que esto, lo otro, y en realidad me quedé nervioso, callado, puse el puntaje, los dos se fueron y después ese volvió y fue al árbitro principal a quejarse. Ese fue un golpe y después siempre trato de morir en defender, digamos, es medio polémico, pero tratar de defender al que trabaja conmigo del mejor modo. Siempre le digo, obviamente hay cosas que no se pueden defender, si hacen una barbaridad, pero hay cosas que también son pareceres. Y al árbitro le pareció eso, vamos con él. No tuve nunca que tener, salvo esa vez, que no sé si llegaron a comité de apelaciones, como árbitro principal, una apelación en un comité de apelaciones. Desconozco cómo se mueven. Sí fui parte de varios comités de apelaciones, y creo que tampoco nunca hubo una apelación. Pero nunca se llegó. Sí, alguna notita que va, y vos vas y se la explicás y en Sudamericano pasó tres veces la misma posición y vino el Brasil a presentar y la verdad que llamaba la atención, hablé con el árbitro, no, mirá, repitieron, vimos la partida y no llegó a la apelación. Mirá, vemos la partida y lo frené. Digamos, algunos árbitros no, a algunos árbitros les gusta, perdiste, que ponga los $100 y la organización después tiene los $100. En Ecuador también me pasó algo parecido, que sabía que había pasado y los organizadores, que ponga los 150, los $100 y tal, ganamos igual. Si tenemos razón, no, yo fui con la notita y no llega a la apelación. Me parece que hay que hablar, hay que conversar, hay que tratar de bajar los ánimos y también entender que nos podemos equivocar y por ahí hay árbitro se equivocó y siguió la partida esta, la que te puede pasar más. Un fiscal se equivocó o hizo algo que por ahí no era lo adecuado, pero la partida siguió y después el nene perdió. Y ahí es cuando viene alguien a decirte, ¿no? Y ya no hay nada para hacer, para cambiar. Entonces también decirle, mira, es un humano que toma decisiones, vos tomás todas las decisiones y las haces bien. No, bueno, esto es un deporte. Mirá ahora a la tarde, ponete, yo siempre digo lo mismo, ponés bien y mirá todo lo que se equivoca un árbitro en absolutamente todos los deportes. En el ajedrez vas a ver que te va a pasar mucho menos. Seguramente quizás él se equivocó, creyó eso, pero nada lo hizo con mala intención y con buena intención. Es decir, tratar de, en ese caso, la mayoría de las veces me vino ya con el hecho consumado de partida terminada, donde no se podía cambiar. Y después se habla con los árbitros, se le dice, mirá, si tenés miedo, vení. Yo siempre le digo lo mismo, no den fallos. A mí. Los problemas, digamos, tráigamelos a mí y de ese modo los nervios y todas las cosas van a ir fluyendo y no siendo un problema. Uh-huh. ¿Alguna vez te ha pasado de que, digamos, el pareo en una ronda decisiva, que normalmente puede ser la última ronda, la hayas tenido que verificar a mano Sí, por reclamo, digamos, de los que están disputando, ponte el título o un premio económico? Te digo porque esto me pasó alguna vez a mí. Y bueno, pues de verdad que es un tanto incómodo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un pareo, ponte de 10 jugadores, hacer un pareo de 100 jugadores, ¿no? Y mira, hacerlo a mano, porque muchas veces, y por cierto, los programas, por ejemplo, de pareo tipo Swiss Manager, ¿son infalibles? ¿No se mira, equivocan? voy a las dos preguntas. Tuve que hacerlo con 200 jugadores en el Continental 2012, ¡Wow! creo que 2013. La última ronda no hubo queja, pero Diego Flores jugaba 7 partidas de blancas y 4 de negras. No lo digo porque es un amigo y nos llamaba la atención. 11 rondas, 7 y 4. Y decimos, y la ronda era la mañana siguiente, la última ronda. Estamos hablando de plazas al Mundial.
Entonces yo lo que dije es, seguramente lo hizo bien, pero nos van a venir todos a preguntar, y nosotros tenemos que tener los fundamentos de por qué. Entonces nos sentamos con otros árbitros que había, el FIDE Handbook, y no le encontrábamos la vuelta hasta que la encontramos. ¿Por qué? Y aparte todos habían jugado entre sí, y bueno, a Julio, que lo ganó en Julio, creo, ese torneo. Lo ganó y después hubo un desempate de como 9 con 7 a la Plaza Mundial. Y bueno, encontramos la manera, nos fuimos con todo el apunte, es decir, estamos todos preguntando, el Fistus, ¿qué pasa? Que tardó más tiempo, 1 hora y media, y mañana se juega a las 9 de la mañana. Nos fuimos con todo el apunte, nadie preguntó nada. Es decir, nadie, hicimos un trabajo y nadie pidió ninguna explicación de nada. Pero me ha pasado, y yo creo que igual no son infalibles, pero no hay que tocarlos. Hay que tener la explicación del por qué. Es decir, en su momento sí, el Protos o al principio quizás el Swiss Manager cometía errores graves que yo decía, acá se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el sistema, que le decía que había que, digamos, que corroborarlo. Se dejaba tocar. Pero ahora yo creo que no, si no son infalibles, le pegan en el palo y lo que tiene que hacer el árbitro es encontrar un motivo, es decir, no, es lo que hace el Swiss Manager. Y no, bueno, si llama la atención, bueno, mira, anda a jugar y buscar en el handbook y hay un motivo. El programa yo creo que yo lo veo casi infalible al reglamento. Que el reglamento que viene es otra cosa. Es decir, puede tener en la mitad falla, pero creo que cumple con todas las reglas. Y en los torneos importantes no se cambia nunca. Entonces, no hay que cambiar la fecha, sí hay que explicarle al jugador, digamos. Bueno, en el tema de los pareos y, bueno, en este caso de los programas, hasta la versión, ¿no? Puede variar a la hora de hacer los pareos. Eso también a mí me pasó, ¿no? De que no, yo tenía una versión, mi compañero tenía otra versión, y a la hora de hacer el pareo resulta que siendo el mismo programa daban pareos totalmente diferentes, ¿no? Ocurre. En la actualidad, Eso ocurre, por eso a veces te dicen, bien, me han pasado, es siempre a todos los árbitros bajarse la última actualización, sin dudar, y me ha pasado también con sistema de desempate, con quien el Swiss Manager calculaba con, viste, el partido individual como primer sistema que ahora se utiliza siempre. En un momento el Swiss Manager calculaba que si jugábamos tres habíamos compartido el primer puesto y yo le ganaba a los dos, aunque ustedes no habían jugado, me daba campeón. Y el sistema no dice eso. Entonces el Swiss Manager, en la mitad de un torneo, me cambió la versión y lo corrigió Swiss Manager, hasta en la mitad de un torneo. Entonces yo siempre invito a los árbitros, más que nada por el pareo, a siempre bajarse la última actualización antes de empezar el torneo, y todos los árbitros, porque a veces lo hace el adjunto, ¿viste? O alguien, si se usa otra computadora, también bajarse el programa. Pero me han venido con otro, mirá, lo hizo con el Swiss Manager en su casa, ¿sí? ¿Tiene la última versión? No, y bueno, que se la baje y haga el filtro de vuelta. Y ahí vas a ver que le va a dar igual. Ese es un tema, las actualizaciones, pero bueno, hay que actualizar a lo último en el torneo donde estés. Claro, en la actualidad la FIDE, ¿qué programas de pareo recomienda o son oficiales? No, hay un montón, está el Vega, no me acuerdo la verdad, la lista. El Swiss Manager, el Chess Master, hay varios. Bueno, ahora también está el torneo que se usa en Tornelo. Hay varios. Yo la verdad que estoy medio ensegado con Swiss Manager. En Argentina no dejamos computar un torneo al ranking internacional si no es Swiss Manager. En España sé que con el Vega tienen hasta algún beneficio económico a los que computan. Yo creo que es usos y costumbres de los países. Yo siempre digo igual también, acá en Argentina, torneo que no está en Chess Result, torneo que no se jugó. Te lo digo siempre a los organizadores. No, yo hice, ¿dónde está? Chess Result yo no lo vi. Torneo que no se hizo. La verdad desconozco mucho de los demás programas, a veces me los he bajado, no me acuerdo los nombres para no decir... para mí Swiss Manager es lo más, ¿no?
Particularmente el que usas es Swiss Manager. Y no uso ningún otro ahora, ni he probado, mientras. Es decir, por ahí los probé en el momento ese, el Vega, el otro, es decir, pero no me simpatizan. Y me parece que un país, en este caso, es bueno que siempre utilice lo mismo. Es decir, que desde la federación venga que la obligatoriedad es saber Swift Manager y que el árbitro use, aunque la FIDE haga otra cosa. De una manera Claro, de tener todo ordenado, de que todos los informes sean del mismo modo. Y bueno, es importante. Te lo digo como rating officer también. Yo soy rating officer de la Federación Argentina y el tema de esquematizar y que todo sea igual ayuda. claro. Tu experiencia como árbitro internacional, eh, ¿qué te dice con respecto a los desempates? ¿Qué desempates tú recomendarías, digamos, ¿no? en los torneos ponte abiertos? Yo siempre voy con los desempates que cuando yo voy a decir uno, me vas a decir una injusticia que pasó. Y si yo digo otro, me vas a decir otra injusticia que pasó. En todos los sistemas siempre vas a encontrar algo que es más injusto, ¿no? Algo que le fue injusto y no ganó la persona que en realidad jugó el mejor torneo. Por ejemplo, el Bushol medio, progresivo, ¿cuál te simpatiza? ¿Cuál Bueno, a menos mí te me parece simpatiza? que haber sacado el progresivo es un error. El progresivo se sacó, el progresivo ya no existe más en realidad para FIDE. El progresivo se sacó, recordemos para la gente que nos escucha, el progresivo es la suma de puntos totales que vas teniendo cada ronda. Gané la primera, gané la segunda y perdí la tercera. Un punto en la primera, dos porque voy dos en la segunda y dos porque perdí la tercera. Entonces, Así es. beneficia a quien va más arriba en el pareo. Pero, ¿por qué se sacó? Porque se dice que dos jugadores jugaron el mismo torneo, obtuvieron los mismos puntos, pero uno jugó con los más fuertes antes que el otro y es beneficiado el otro. Entonces yo también digo, ¿cuántos casos hubo de esos? Para decir eso, ¿está Ok. bien? No sé, yo no Sí, vi nunca ninguno, no vi nunca ninguno, pero no, el que es bien sí difícil, existe es bien el difícil. caso, digamos, ¿no? Jugás Uh con los -huh. mismos rivales, tenés los mismos resultados, te perjudicaste porque jugaste antes, perdés. Yo creo que no era bastante justo como un segundo, un tercer sistema el progresivo. Creo que el resultado particular entre los empatados, no hay ninguna duda que tiene que ser el uno, ¿no? Que no estaba antes, es algo medio nuevo de 4 o 5 años, me parece muy justo. Más allá que a veces sea un jugador venga con 6 en 6, otro con 5 en 6, ese le gane al primero y el otro punteó todo el torneo y el otro vino de abajo. Pero a la larga le ganó el match individual. El resultado particular creo que ninguna duda. Creo que el aro, que vendría a ser el promedio de los rivales del Elo, también es muy justo. Pero eso solo puede ser en torneos de la Isla de Man, en Gibraltar, por decir, en Open, donde el 100% de los jugadores tienen Elo y ese tipo de cosas, y donde juegan jugadores que juegan habitualmente. Si yo hago el aro, por decir, en Perú, que no hay tantos IRT y hay algunos que no hacen por tema político, estoy siendo injusto, porque hay chicos que tienen 1800 y juegan 2200. Entonces, ese sistema no lo puedo utilizar en algunos lados, o si acá yo lo aplico en alguna provincia, aunque jueguen todos con Elo, que no hace habitualmente IRT, hacer el promedio de los rivales no es justo. Creo que el Sonnenberger para suizo es bueno también y para americano, que se está usando como segundo o tercer sistema, que es a quien le gané el 100% de los puntos, con quien empaté el 50% y con quien perdí 0. Creo que es un buen sistema, también se usaba mucho en round robin, en todos contra todos, pero creo que en suizo también es bueno utilizarlo y bueno, y sin lugar a dudas el Buchholz es el mejor sistema de desempate, digamos, de los medios, el que cumple con más requisitos, es los puntos de mis rivales. El tema de las ausencias, el tema de los buys, es muy justo cuando no hay buys de medio punto solicitados. Hay veces puede haber unas imperfecciones con rival virtual, pero creo que igual sigue siendo, yo utilizaría resultado particular, ahora es más o menos así como lo uso. Resultado particular, mucho stop, sacando el peor, con rival virtual como recomienda la FIDE, Sonnenberger como tercer sistema y quizás mayor cantidad de victorias, aunque no es en round robin es justo. En suizo beneficia a quien viene de abajo, pero también beneficia al combativo. Y después siempre poner sorteo. Es decir, vos tenés que poner en todo, tenés que poner sorteo, porque me ha pasado, ojo, pero una vez al año, cuando no se ponía sorteo, que empataron en todo y no sabés qué hacer.
claro. Entonces, poner sorteo y bueno, sí, está bien, si empataron todos, quinto, sexto sistema, sorteo y te va a pasar una vez cada tanto. Pero eso es lo que yo normalmente recomiendo para cualquier torneo abierto habitual. Ujú. Algunos padres, bueno, hace 15 años atrás el rating Elo FIDE no era muy popular, ¿no? O sea, cada federación, ponte, aquí en Perú no había más de 100, ahora pasamos de los 1000 y fácil. Algunos padres incluso dicen, no, mi hijo quiero que tenga rating Elo FIDE, no tiene, ¿no? Como que si eso, digamos, los llevara a un siguiente nivel. Pero en sí, ¿cómo lo ves tú esto de tener Elo FIDE? ¿Lo hace mejor o peor al ajedrecista? Sí, es muy, lo que vos decís es tal cual. Y voy a esto primero que lo conté alguna vez. En Torreblanca, en mi club, viene un jugador, uno que fue corredor de Fórmula 1. Hubo pocos, no corrió a Minardi, se llama Esteban Tuero, un amigo, y nos dice, estamos hablando de alguien que corrió en Fórmula 3000 Nippon, fue campeón ahí, que esto, lo otro, llegó a la Fórmula 1, corrió turismo carretera acá, es decir, hablando de un deportista de alta competición, ¿no? Y dice, al segundo mes en Torreblanca el torneo de cuarta vale paralelo para ranking internacional. Y dice, qué fácil en el ajedrez es ser rankeado internacional. Dice, en el tenis, en cualquier otro deporte es imposible. Es decir, se ha llegado a la masificación tal del ranking internacional. Recordemos que en un momento era 2.200 el mínimo, 2.000 para las mujeres, después fue 2.000 para todos y después fue bajando, ¿no? Como vos decís, hace 15, 10 años. Y la verdad que él tenía razón, dice, al segundo mes yo ya estoy federado y tengo ranking internacional. Sale todos los meses. ¿Qué deporte, digamos, está bueno? Lo motivó. ¿Es una motivación para el aficionado? Sí. No tiene que ser algo como que eso sea la medida para progresar o no. Es decir, obviamente si jugás mucho, tu lo va a decir lo que vos tenés, lo que vos jugás. Si sos un jugador habitual. Si no sos un jugador habitual del ranking, tu elo no va a decir. En Perú pasa mucho que no hay torneos IRT bastante y los chicos juegan mucho más del elo que tienen. Cuando van a un panamericano, un sudamericano, no son los primeros rankeados y los ganan igual. Entonces, el elo sirve mientras se juegue mucho. Y los padres esos, explicarle que el chico no progresa porque el elo sube, progresa porque toma una clase, porque entiende la clase y porque lleva a cabo lo que le dan en la clase. El elo es la medida que le va a dar después si todo eso lo hace bien. Y si juega habitualmente con gente que juega habitualmente. Porque si jugás una vez al año un IRT y progresas un montón, hay un pico para que te suba el ranking. Ven que ahora existe el K40 para los chicos, para subir y bajar más. Y la típica que encontrás, también, mi hijo no juega el ranking que tiene, ¿viste? O los de los jugadores de ajedrez, no, yo juego 1900, porque hace 5 años no me computaron un torneo, ¿viste? Vas a escuchar esa, la debes haber escuchado millones de veces, y yo le decía, sí, pero hace 5 años jugaste 4 años con otro ranking, si hubieses tenido ese, tendrías lo mismo. Yo hasta cuento siempre un caso, Alejandro Hoffman, pasó que se le computó mal en una época que se hacían los torneos por fax, 2.540 y bajó como 40 puntos. Y en ese momento el era cada 6 meses, no era mensual. Y hacer el reclamo daba lo mismo que lo que él jugó con 2.500 para dentro de 6 meses ser publicado. ¿Se entiende? Digamos, no fue una afectación. Si vos jugás el Elo, jugás mucho válido para el Elo va a ser tu medida y el Elo es lo que es. Preocuparse en estudiar, en progresar y lo otro viene solo. Claro. Bueno, lo mismo que sucede en la masificación del ajedrez, también sucede en el arbitraje. Te cuento, aquí en el Perú antes, ponte igual, hace 15 años de repente no había más de 5 o menos árbitros internacionales, pero ahora ocurre, se ha volcado la torta y ahora ocurre que hay, no sé, pero hay varias docenas de árbitros internacionales, ¿no? Pero el hecho de ser árbitro internacional no significa todo, ¿no? Solamente son unas letras, ¿no? No Eh, tiene ¿qué nada. se requiere para ser un mejor árbitro, Leandro? No significa nada. Bueno, recuerdo yo fui en el 97, creo, a arbitrar, o en el 98 a arbitrar en Yucay, en el Valle Sagrado del Inca, y creo que Perú tenía un solo árbitro internacional, que era el señor, o dos, creo que Aparcana era Jacana, bien,
era recién y un señor grande. Salinas, Ah, puede ser, sí, 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 Salinas, sí. que trabajó conmigo, bueno, tenía 2 árbitros internacionales. Yo creo que es muy bueno la revolución de los árbitros, que acá también ha pasado. Acá nosotros hacemos unos títulos de árbitro regional y nacional, y en la pandemia, por ejemplo, han aprobado como 120 personas el primer título de árbitro regional. Creo que es algo bueno, el título no te da nada, el título solo te da que cumpliste los requisitos para de examen y de normas para hacer eso, pero después lo da uno el tema. Como yo siempre digo, más allá de que, bueno, siempre hay que llevar, por todo te dicen, no, la federación pone los torneos, no, a la larga, si vos sos una persona, eh, digamos, capaz y hacer las cosas bien, el trabajo va a venir solo. Es decir, cuando vayan a dividir, y acá cuento siempre, no sé, acá un amigo mío, pues lo puedo nombrar porque nombro a los amigos. Pablo París, un árbitro nacional en Córdoba, que no se le da la oportunidad de árbitro FIDE porque con su trabajo, sus hijos, no puede viajar mucho. Hizo el curso, ahora se le venció porque eran con 2 extranjeros, y él arbitra más que un montón de árbitros internacionales en la zona de Córdoba, porque es capaz y posiblemente si tiene la oportunidad de viajar y todo ese tipo, la oportunidad la tiene él, digo, pero por ahí digo, yo digamos, muchas veces lo he llamado para torneos internacionales. No tiene nada que ver, la gente, el tema va con el jugador, cómo te ve a vos. Es decir, si te respeta, si a un fallo lo van a cuestionar, eso se va viendo. Y el organizador a la larga va a querer una persona que no tenga problemas. Y muchos títulos, mucho lo que sea. Yo decía en ese momento que fui árbitro internacional en los 19, yo tuve el mismo, y por un tiempo, ¿no? El mismo, después uno fue progresando, el mismo trabajo a los 18 años que a los 21, más o menos, a los 20. Tenía esa cantidad de torneos en el interior, mi circuito, digamos, no, los títulos no ayudan un poco a que pueda hacer cierto tipo de torneo, que esto, pero después tenés que mostrar todo el tiempo las capacidades, todo el tiempo, las capacidades y la resolución de problemas. Acá yo siempre digo lo mismo, el árbitro y los juegos, no es un tema mío, los juegos y los relojes. Bueno, está bien, anda al torneo y que no haya juegos y relojes, o que te den juegos y relojes malos. Es decir, te tenés que preocupar por todo ese tipo de cosas. Y creo que el que más se preocupa en todo lo demás, que no sea solo el arbitraje, es el que más tiene trabajo y el que más progresa. Y sin olvidarse, como siempre, el leer, el tratar de estar actualizado y todo ese tipo de cosas. Claro. ¿Qué es lo más difícil, Leandro, a la hora de impartir justicia en un ambiente tan pequeño como una sala de juego? Un ambiente tan pequeño como una sala de juego y un ambiente tan lungo en la cantidad de tiempo que uno está. Sí, Yo siempre sí, digo lo cargado, mismo, está cargado, ¿no? Está bastante cargado de emociones también, de principalmente, ¿no? emociones porque vos empezaste a los 15, 18 y el ajedrez, el jugador y el árbitro duran hasta los 70 años, digamos, hasta los 80, digamos. No es un deporte como en el fútbol que convivís 10 años y después a ese árbitro te lo cruzaste 3 o 4 veces. Acá lo mismo al dirigente le pasa, que no pasa en otro deporte. Yo digo lo mismo, el desgaste. Porque en otro deporte la vida útil del deportista es 15, 20 años, pero en el ajedrez 40, 50. Entonces, el dirigente, el árbitro, el jugador tiene mucho más roce con la misma persona. En un momento yo perdía peso. Quisiera volver a que me pase eso. Yo perdía entre 4 y 5 kilos antes de un torneo internacional o un torneo grande por los nervios. Es decir, me ponía nervioso. Que es algo bueno también, la adrenalina, ¿por qué? Porque uno trata de prepararse, de estar. Ahora no me pasa que pierda, por ahí puedo tener un poco de adrenalina, pero que pierda peso lo necesitaría. Lo era cuando no lo necesitaba. Y hay los nervios, lo estaré haciendo bien, el sentirte útil, el, el tratar de no ser injusto. Es complicado. Yo a veces, digamos, siempre separando de otro deporte. En el ajedrez te puede pasar que en miles de torneos no tengas problemas. Pero invito a la tranquilidad, que antes que por ahí de chico uno se enojaba o reaccionaba de otro modo, al modo zen, de tratar de explicar, de decir que somos humanos, de que todos nos podemos equivocar, de que nadie... Es decir, cuando existe el problema, nosotros, aunque nos digan las barbaridades que nos digan,
Digo que me ha pasado que me han dicho barbaridad y me he enojado, digo, pero en el último tiempo creo que el mantener la calma es lo más. Nos podemos equivocar, sí, digo, no, porque estás haciendo posiblemente, pero ahora tengo que hacer esto. No sé si vos tocaste la pieza, no tocaste la pieza, si ahora el otro te había golpeado el reloj antes de que yo te diga que lo golpeaste y te puse tiempo. Es decir, por decir, siempre como pidiendo disculpas y, digamos, buscar el marco. Creo que en el modo de decirlo, eso se va con el tiempo y también por la vida, que uno lo va cambiando. Te va haciendo que el modo es más que el fallo. Yo creo que hay un montón de fallos bien dados, conozco un montón de árbitros que han tenido problemas con los fallos, que los ponen en internet, que en realidad estaba bien dado el fallo, pero mal la explicación. Entonces, explicar, tratar de tranquilizarse, todo eso, y bueno, y que no existan los nervios. Yo ahora no me pongo nervioso, pero sí quiero adrenalina. Un torneo que no tenga adrenalina, de que siempre haya que hacer algo más, me molesta, hasta me quita las ganas. Digamos, no sé, necesito algo de, hay que hacer algo distinto en el torneo, o me encargo de, no sé, decir, en el torneo que vino, el último que jugó Julio, que decía acá en el Smetan, yo me encargo de la comida, de darle los viáticos, de pagar los hoteles, de fijarme de a Julio le gustan las nueces con de cosas, es decir, de todo ese tipo de cosas y la adrenalina te hace de, está la bebida para tal, está la comida para el otro, es decir, como que no sea solo el arbitraje, sino voy a arbitrar el magistral y es más fácil que la tabla del 2, no, le doy más al organizador y me pongo más cosas para que me sea divertido, digamos. Claro. Arbitrar en el medio argentino es tan o más difícil que arbitrar, por ejemplo, fuera del país, llámese que sé yo, los países que has visitado, por ejemplo, Bolivia, acá en Perú, que también has estado, y Sí, otra, ¿no? sí, Chile, Ecuador. Con los árbitros que has trabajado, porque a veces no es que tú los eliges, a veces el organizador te los impone, ¿no es cierto? Tú a la primera, digamos, el primer día tú ya sabes si este árbitro es bueno o es malo, ¿te ha pasado eso? Sí, en realidad yo no lo mido por árbitro bueno o malo. Como te dije antes, no sé si lo dije en la entrevista, yo lo mido por si tiene ganas o no de hacer. Eh, y me doy cuenta más que nada con eso. Me ha pasado en distintos torneos y trato de crear, es muy difícil porque vos tenés a cargo 18 personas, 500 jugadores, caíste a la mañana, no sabés los nombres, le tenés que dar funciones y entonces, bueno, vas mirando las caritas, preguntás un poco, algunos lo conocés, siempre hay algún extranjero, en Bolivia estaba Tosi, digamos, tenía alguno que conocía como para dejarlo en el otro salón, ¿viste? Alguno que... Pero sí, he tenido inconvenientes, ves quién es más prolijo, cuando vos decís algo, ves el que está anotando, ese va a ser el que le vas a dar algo de organización, dónde van los relojes, que anote porque te presta 50 relojes uno, 20 otro, que anote esas cosas, es decir, tratar de sacar una foto de como sea. También está el Olfa, que viene ahí, que esto, que lo otro, que ese es el que hay que más hay que cuidar. Y después termino siempre, creo, teniendo una gran amistad. Trato de salir, alguna vez ir a tomar algo en Bolivia de pasado, me fui al hotel a tomar algo con ellos algún día, que al principio por ahí hubo fricciones, porque también tienen fricciones con la organización del pago, de la hotelería, y los entiendo. Y bueno, y me ha pasado que algunos me vinieron tarde, no, porque no me mirás, a mí es muy claro. Te pagan $1.000.000. O vos pagás por arbitrar $1.000.000. Si vos decidís arbitrar, tenés que trabajar del mismo modo. Así que, ¿quién de acá no quiere ser árbitro? Que se vaya. Después, si tienen problemas, yo los voy a tratar de ayudar. Que no le pagan el canon de árbitro, me habían prometido tal cosa, bueno, yo lo voy a tratar de ayudar. Pero una vez que deciden hacer árbitro, se trabaja del mismo modo. Después peleense cuando termina el torneo o no en el horario de que vienen acá. Acá yo dije a las 8 es a las 8. Y cuarto, no soy tampoco tan recto con eso, pero como diciendo, no puede venir después de que largue la ronda. Y me ha pasado en muchos torneos y normalmente termino amigo. En Ecuador tengo dos que me dicen padrino, por decir, porque uno los trata de ayudar para que sean árbitros FIDE. Es decir, es complicado trabajar con equipos de trabajo
con la mayoría de la gente que no conoce. Me ha pasado mucho, pero me lo tomo como un gran desafío, que no tiene nada que ver con lo arbitral. Tiene que ver con conocer. Me ha pasado también en un torneo, terminando, bueno, hacía frío y tenían que venir la- el- unas cosas de fuego, como unas estufas en Chile y muchos árbitros, no chilenos, pero no, yo vine a arbitrar, a hacer mi norma, como diciendo, no soy el encargado de fijarme si falta el gas, está bien, pero si falta el gas, o va a haber olor, o el chico va a tener frío, y bueno, y esos, obviamente, después cuando yo tengo una oportunidad, no van a ser las personas que llame. No tiene que ver con la aptitud arbitral, tiene que ver con la aptitud de querer hacer cosas y querer solucionar. Ver cómo cuando armás la sala, quién es el primero en llegar, el que no tiene drama y carga todos los tablones, y el que se va último y no te dice, tengo hambre. Y yo también tengo hambre, estoy igual que vos, o más temprano, digamos. Vamos, la primera de tengo hambre la tomo, vamos a tratar de comprar unos sándwiches, ver, vamos a comer todos juntos, listo. A la segunda me voy porque no puedo estar sin comer. Bueno, está bien, seguramente va a ser el que menos funciones le voy a dar. ¿Alguna vez te ha tocado que has tenido que acompañar a un ajedrecista al baño? Sí, me ha pasado mucho. Trato de hacerlo, cuento siempre un caso en un argentino, menores de 12 años. Yo tenía 16, el árbitro adjunto tenía 15, 16, y vienen los padres al árbitro principal y le dicen, che, mirá, va mucho al baño, tal, y es un gran maestro ahora el jugador. Va mucho al baño y el padre está justo pasa una ambulancia, el padre está en el camino y el padre juega muy bien. Bueno, entonces a mí el árbitro me da, mira, tenés que ir al baño, pero es un chico chiquito. Tratá de que no se dé cuenta, pero en realidad vos lo que tenés que fijar es si hace sus necesidades y si que no hable con el padre. Bueno, yo iba como, ¿viste? Sentía que estaba ¿viste? Iba ahí y hizo pis como 14 veces. Y bueno, y me ha pasado. También el tema de, está mucho en el baño, ahora con el tema de los celulares, ir a ver al baño, viste, que se encierran y ver si hay ruidos, si no hay ruidos, qué tipo de ruidos, si que tiene algo en la mano. Me ha pasado y también he tenido partidas perdidas con el tema del celular, siguiendo en el baño, ¿no? Pero la persecución no es inmediata, es si algo llama la atención, si hay alguna o queja o, o que lo hace muchas veces, ¿no? En ese tipo de cosas. Pero me pasó mucho. Sí, son cosas medias raras, pero pasa. ¿Alguna vez has pillado o has agarrado a un tramposo? Sí. Una vez cuento una que es muy buena, sin decirlo, ¿no? El nombre, en un torneo internacional, 200 jugadores, que esto, lo otro. Importante, el jugador estaba jugando en la última mesa. Y estaba perdido. Y estaba usando un celular. Es decir, es como que en realidad no era el problema del celular, tenía problemas, que esto, que lo otro, el celular no le iba a ayudar en nada. Perdió la partida y creo que hasta ni lo eliminamos del torneo, porque vimos que no era un problema que, digamos, que iba a pasar. Casi que el tipo metió un esfuerzo enorme y creo que salió de los que terminó jugando de último, no tuvo. Y otras veces también alguna piadosa muchos en su momento que se podía tener el celular encima, sonaba, si iban al baño lo apagaban y te decían que estaba apagado. Y bueno, ese tipo de cosas me ha pasado bastante en esos momentos, bastante, uno por torneo podríamos decir, y bueno, sí, no que no tiembla en pulso y no, el tema es, no, yo no lo hice, ¿viste? Una vez un abogado que ha muerto, que en paz descanse, me peleaba que a él el celular no le sonó, ¿viste? Y que él no lo tocó y yo tenía dos personas que lo habían, dos árbitros que lo habían visto y el sonar pareció que era el de él. Y por ahí aparece un polizonte que voy a buscar, que esto, que lo otro. Pero si no le sos claro con ese, entonces todos te van a pelear, digamos, ¿no? Uno tiene que tratar con los celulares y eso ser muy estricto por un tema de después poder cumplir con los demás, ¿no? Claro. Una de las decisiones arbitrales más difíciles y más polémicas, Leandro, son justamente los finales de ajedrez. Porque tú puedes interpretarlo de una manera,
y el otro árbitro lo puede interpretar de otra manera. Y es más, el jugador también lo puede interpretar de otra manera, ¿no? ¿Qué opinas de esa famosa regla de Sofía? La regla de Sofía era la de las De 30 las jugadas, tablas, ¿no? Claro, la de las interpretación tablas de las... de las 30. Sí, sí, sí. Sí. Hay- Tiene que ver dos cosas. Primero, el tema de los finales de los árbitros, a mí en su momento me estudié, ahora ni me lo acuerdo, el libro de Yuri Abro, de los finales, que esto que lo otro, porque existía el 10.2, ¿no? Que el árbitro tenía que fallar si un rival lo intenta. Ahora con los relojes digitales y la edición, un poquito menos. La regla de Sofía con el 30 de las 30 jugadas me parece fabulosa para torneos de élite, es decir, de maestro internacional para arriba. Torneos donde se espere que un organizador ponga un dinero adecuado para que el jugador juegue y no descanse una ronda porque tres le fue. La Olimpiada existe, también las 30 jugadas, y creo que está bastante bien aplicada, diríamos, ¿no? En todos los torneos de elite creo que existe esa ley que no me acuerdo. Bueno, en Sofía se usó por primera vez, bueno, Rentero también pregonaba eso, ¿no? Daba un premio al más combativo en los famosos Linares. Igual creo que esta calidad, esta camada de jugadores, tanto internacional como argentina, son jugadores que no hacen tablas rápido. Es decir, pero sí que hacen tablas, pero que no hacen, ¿no? No es la de los 90 que era menos combativa, digamos. Creo que ahora hay un ajedrez más combativo, el estilo. Entonces también eso ayuda a que no existan las tablas de amigos tantas. Pero creo que es muy buena la regla de Sofía y que tiene que existir en los principales torneos. A mí me pasó algo curioso hace años, en un torneo en Santa Cruz. Me acuerdo de que saqué 2 peones de ventaja. Eran 3 peones en ambos en el mismo bando, en el bando del rey. Estaban totalmente simétrico y yo tenía 2 peones centrales de ventaja. Pero me distraigo, me puse a conversar con los amigos, hasta con el árbitro, y todo menos jugar, porque según yo ya estaba ganada la partida. Y Ganadas son las vacas. pero fíjate que en ese entonces, te estoy hablando hace 12 años, 13 años atrás, no existía el reloj digital, ¿no? O sea, no existía el sistema de incrementos, se jugaba, en este caso estábamos jugando a dos horas a finish, es un torneo válido para el OFIDE, y bueno, pues en un momento no me doy cuenta y el tiempo me va comiendo, ¿no? Y cuando quiero reaccionar, a mí me quedan 5 minutos y al otro le queda como 40, o sea, una hora, la diferencia era abismal, ¿no? Entonces, yo agarro y hago algo práctico, digo, ¿no? Entrego los 2 peones centrales, llego a una posición simétrica y ofrezco tablas, ¿no? Entonces, se armó una polémica, ¿no? Porque entrego los 2 peones centrales, se crea una posición simétrica, un final de torres, me parece que fue, y al final se me cae la aguja. Yo reclamé las tablas por todos los medios. Esto no lo puede ganar. Esto es tablas. No que había movilidad de peones. Y sí, efectivamente había movilidad de peones, pero esto es tablas. O sea, ¿cómo se dice? Cuando uno es ajedrecista y es de competencia, sabe perfectamente, no solamente tú, sino también la otra, tu rival, sabe que no te puede ganar. No hay forma de que te gane, ¿no? Entonces, Eh, Voy a diferir. sí, esas situaciones son un poco difíciles, ¿no? ¿Tú cómo la sobrellevas? Mira, ahora obviamente le agradecemos a Fischer o a quien haya tenido la idea del reloj, de la edición de tiempo por jugada, que nos salvó la vida a los árbitros, creo que también a los jugadores, y creo que fue un gran avance en el ajedrez, ese es un hito, la edición por jugada. Creo que el finish era un problema, y creo que también ha cambiado un poco, en su momento cambiaba, pero el reglamento decía bien claro, no hablaba de posiciones tablas, hablaba de que no intenta o no puede ganar por medios normales. Yo he visto, Elber, eh, finales de rey y peón contra rey, donde había oposición, jugadores de 2200 perderlo. Entonces, ¿por qué? Porque tenés poco tiempo y lo termina perdiendo en el tablero. Me reclama las tablas y lo termina perdiendo en el tablero. Entonces, si Kasparov está jugando con Karpov y me pide el rey y peón rey contra rey, yo creo que Kasparov, por decir, para sacar, jamás se va a equivocar. Pero creo que
algunos jugadores, digamos, hasta cierto tipo de nivel, creo que ahí sí había que tener en cuenta el nivel. A mí ese final, bueno, vos sos un jugador de 2200, 2300, soy un jugador digamos, de un nivel muy alto, habría que medir, y creo que ahí también fue mala la explicación del árbitro de, no, tenés movilidad de peones. Vos le decís la posición tablas, y yo te digo, el reglamento dice, no dice la posición tablas, es, no intenta, no puede ganar por medios normales. Entonces, si tu rival intenta y va con la torre noche, intenta que esto, que lo otro, el reglamento del árbitro le da la apreciación para poder seguir. La otra cosa es agarra y te juega torre 1, torre 2, torre 1, torre 2, torre 1, torre 3, torre 1, torre 1. ¿Para qué? Para que se te caiga la aguja. Entonces ahí no está intentando ganar por medios normales. Entonces hay que ver la intención, hay que ver el nivel de juego. Había, por suerte no existe más. Y creo que ahí por ahí la explicación de hay peones todavía para más, no, es yo considero él puede ganar por medios normales porque en el apuro de tiempo te podés llegar a equivocar. Igual voy a lo mismo que decía al principio, que el verde. ¿Cuántas veces vos te acordás todavía del 2000, no sé, 2005, cuando te habré pasado eso? Y es una, dos veces en toda tu carrera. En otro deporte pasa una, dos veces cada 10 minutos. Es decir, no es tan grave que no te haya dado las tablas. Sí creo que el modo es la explicación correcta. Me agarra y me dice jaque perpetuo. Jaque perpetuo no existe, yo tengo una nota. Jaque perpetuo no existe. Dalo, y que jaque perpetuo, ¿no? ¿Cuántos jugadores yo he visto que no dieron el jaque perpetuo porque no se equivocaron, porque no lo vieron? Bueno, he visto ganar finales con jugadores de torre y peón contra torre, jugadores de 2300 que eran totalmente tablas. Entonces, bueno, dejá jugar un rato. Por decir más o menos lo que hacía en ese momento, bueno, si me llegaste con 20 segundos o en los 2 minutos, me decís yo tablas y tardás 30 segundos en hacer cada jugada cuando el otro te juega, no, pero si vos juegas y jugaste 20 o 30 jugadas más o menos y no progresó, ahí puede ser. Pero tiene que haber algo de mostrar de que aún con el apuro de tiempo nunca me voy a colgar. Es decir, por decir, el no intenta o no puede ganar por medios normales. Ahí le daba mucha potestad al árbitro y un árbitro podía fallar de un modo, otro del otro, dar distintas explicaciones. Por suerte, no más eso. En apuros de tiempo, aquel que corona el peón en octava, pero no lo coloca y simplemente lo reemplaza rápido con la dama, ¿se considera una falta? No, ya no. El reglamento ahora se puede coronar sacando el peón de séptimo y poner la dama en octava, poniendo, como era habitualmente, el peón en 8 y la dama, o poniendo la dama y sacando el peón de séptimo. Puedes hacer cualquiera de las tres maneras siempre antes de tocar el reloj. Es decir, ahora el reglamento te da esas potestades. Yo la verdad que eso también lo fui cambiando. Antes el reglamento decía que tenías que apoyar el peón en octava y poner la dama. Y acá se dio varias veces esa cuestión de que el jugador sacaba el peón de séptimo y ponía la dama en octava. Y algunos árbitros cobraban ilegal. Y yo al principio estaba en la duda y un árbitro, Nicolás Balina, era un árbitro nacional, pero que podría hablar, como te digo, esas cosas de los títulos que él nunca le importó. Tomó los cursos porque eran en el club, pero es una de las personas que más respeto en el tema arbitral y que más sabe, se dedica al póker, a otra cosa. Él me dice, no me podés dar ilegal, porque a la larga, cuando yo primo el reloj, la dama está donde podés decirme que hice una incorrección, como que cuando jugué con una mano y toqué con otra, pero en realidad no hice una jugada ilegal. No hice correctamente la vez, como si te muevo el alfil así, y la verdad yo lo empecé a aplicar, y al poco tiempo vimos unos videos de Gerd Kiesen. Los videos, para mí Gerd era el mejor árbitro que existía, pero bueno, de los torneos de elite, donde sacaron un peón de séptimo y una dama de octava y no cobró ilegal, y después ya la reglamentación hace 4 o 5 años deja que se corone de las tres maneras, digamos. Lo que sí no puedes hacer es pero no quiero apretar el reloj y una jugada ilegal. Claro. ¿Es legal hacer tablas rápidas, Leandro? Digamos, legal. Ponte 3, E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, tablas. En realidad tendrías que jugar una jugada, ¿no? Lo que se supone que no puede haber. ¿Cuántas jugadas como mínimo? Se puede hacer antes de mínimo una jugada. Es legal.
obviamente en un torneo internacional por invitación, si alguien hace eso, no lo invita más. Me ha pasado, no lo invito más. Es decir, para que digamos, te pague un cachet o es un torneo ITT y ese tipo de cosas. Las demás cosas, la verdad, creo que el juzgamiento va más con los rivales de que están mirando el torneo que con el árbitro. Yo puedo decir, es arreglado. Y sí, bueno, pero el ajedrez nos deja arreglar es decir, no arreglar, hacer tablas de común acuerdo. Sí, te van a mirar mal los otros. Yo muchas veces también, hay veces que los reclamos, dejo que, digamos, como que miren los demás y que la persona tenga vergüenza por decir lo que va a decir. Y calma bastante. Entonces, yo creo que es vergüenza hacia los demás. Claro. Después, reglamentariamente, no hay nada que Pero también, hacer. también se ha visto que, por ejemplo, en los magistrales hayan ciertos reglamentos internos donde se prohíba, No, ¿no? una Digamos, Sofía, no, no, no. antes de la jugada 15, Está no bien, puede ¿no? haber Antes de tablas, la ¿no? 30, ¿no? Por eso en torneos de elite, de magistral, de elite para arriba, tiene que existir esa regla. A un jugador, hay partidas en vivo, alguna persona fue a ver a un jugador, bueno, que se la banquen y jueguen la cantidad. Y normalmente, cuando ya le obligás a jugar las 30, juegan la partida. Porque no es fácil arreglar con tanta jugada. Es decir, por decir, bueno, vamos a hacer tabla. O no arreglar, con arreglar no podría. Pero bueno, vamos a hacer tabla. Y ya en las 30, ya que nos quedamos, jugamos. Eh, sí, sí, creo que es bueno ponerlo en el reglamento. Son torneos de categoría. Claro, pero a veces ocurre, bueno, los hogaristas somos genios para hacer algunas Es, cosas, ¿no? Como por ejemplo, para arreglar las tablas, dicen, no, bueno, ¿sabes qué? Mira, no hagamos tablas en la primera jugada, pero hagamos tabla en la 20, y ocurre que termina sacando una partida del informador, ¿no? De la sí, base de yo creo, datos. sí, Y sí, luego sí, te sí. das cuenta, no, oye, esta partida, ponte, la jugó tal gran maestro contra otro gran maestro, qué raro, ¿no? Entonces, Sí, ocurre, ¿no? esas cosas pasan. Hay que ver el tipo de torneo. En realidad, si la partida está arreglada, tiene que dar el punto por perdido. No conozco ningún caso que se haya dado el punto por perdido por eso de haber jugado una partida igual que la anterior, porque es imposible de probar. Pero seguramente, como te digo, ese tipo es lo mismo que el árbitro, cuando si no tiene aptitud, no solo hablo de actitud, digo, no aptitud. Digamos, la actitud creo que es lo que te hace que te puedan contratar y el jugador lo mismo. A la larga vos, cuando haces un torneo, de, si me encuentran ese vericueto en algún torneo por invitación, seguramente a esos jugadores no los invitaré. En un abierto después van a ser los mal vistos. No hay, no sé cómo hacer para que el ajedrez está el tema del común acuerdo de las tablas. No sé eh, qué reglamentariamente hacer, no lo encuentro de otro modo, porque en las tablas el empate posiblemente sea el resultado que mayor veces se da, ¿no? Más en jugadores de, de nivel. No le encuentro un modo de solucionar ese problema que vos decís, que Leandro, ¿cuáles son las cualidades que debería tener una persona, por no necesariamente que sea ajedrecista, ¿no? Que quiera ser árbitro internacional? No, bueno, primero, como lo que te decía, no solo creer que teniendo el título ya lo sé. Yo trato de leer todo el tiempo el reglamento y su aptitud que debe tener es calma, eh, también podríamos decir paciencia, porque tenemos que a veces 4 o 5 horas mirar partidas y a veces puede ser aburrido y a veces nos queremos ir a comer, a cumpleaños, a esto, a lo otro. Tiempo, saber que hacerlo con pasión, creo que es lo primero. Si vos no tenés, creo que el ajedrez, bueno, sabés que si a vos te picó el bichito no te vas a ir nunca del ajedrez en tu vida y a todos los que nos pica el bichito no nos vamos a ir. Pero sí, si las cosas no las hago con ganas, con pasión y lo miro como una cuestión laboral nada más, es decir, no, bueno, el arbitraje porque me puede servir para uno. Y ahí vas a arbitrar, vas a ser correcto, vas a terminar, podés cumplir con algunos requisitos, pero no con el. Creo que las ganas son lo que van a dar la función. No es difícil ser árbitro internacional de ajedrez, es decir, el examen de árbitro FIDE no es algo muy difícil, es más que nada la oportunidad. Muchas veces las normas uno tiene que invertir en un viaje, es decir, con un poco de economía
o estando en un país donde se juegue, bueno, viajar al otro país, hacer árbitro adjunto y que me den la norma. Yo sí estoy en contra mucho de los árbitros que no dan normas, es decir, estoy muy, muy, muy en contra. Hay gente que hace mucho esfuerzo de viaje, de poner dinero, es decir, para no dar una norma tiene que ser alguien que no sirva para eso, para mí. Me ha pasado alguna cosa, puede ser que para mí tenga menos aptitud, no aptitud, pero esa cuestión de una persona que se va de Bolivia a Perú a arbitrar un torneo, con el organizador queda por la norma y el árbitro dice, no, ¿sabes qué? Me parece que no está preparado, que no está preparado. A la larga hizo un esfuerzo, estuvo trabajando gratuitamente casi todas las normas de los árbitros en árbitro FIDE y árbitro internacional las hacen medio gratuito, como son difíciles de hacer, se canjean por trabajo. Entonces, el esfuerzo que hacen no es difícil y después mantenerse. Teniendo el título no logramos nada. Mantenerse, mostrarse, mostrar una diferencia, si sé hacer páginas web. En mi caso tengo juegos y relojes, entonces tengo los tablones, es decir, dar algo más al organizador y tratar de mostrarse. Es decir, para eso, nadie me va a llamar si yo soy árbitro internacional, estoy en mi casa. Si yo no voy a los torneos, en una época que yo no arbitraba mucho, que era una época cuando creé Ventajedrez y que era contra el ajedrez y arbitraba menos los torneos oficiales, yo los iba a ver. Soy aficionado de ajedrez. Pero mis ídolos de Argentina son Pichotti y Diego Flores, digamos, no, mis amigos, pero también amo jugar, ver jugar al ajedrez y ahora cuando cortemos a la 1 voy a estar mirando a la 1 de Argentina, 11 p, voy a estar mirando las 4 horas cuando voy a comer con la familia, con el celular, mirando a Alan Pichot. Es decir, no perderme, ¿no? Tengo el título, me tienen que llamar, me tienen que convocar. Yo tengo que mostrar esas aptitudes, yo tengo que mostrarme en el ambiente del ajedrez si no estoy. Y si, por ejemplo, en un torneo si te quedaste al final a mirar y empezás a ayudar a una persona, a alguien que recién comienza, empezás a ayudar y la persona, el árbitro que está ahí principal, ve que vos estás y tenés ganas y que esto que el otro, seguramente cuando haga otro torneo te va a llamar. Y también, ojo con eso, que para mí tiene que haber 1000 árbitros más internacionales más en el mundo, y cuento más haya y más gente quiera trabajar, más torneos va a haber, y la revolución del ajedrez que hay, creo, que en la pandemia pero cada vez hay más torneos al ranking, es decir, todo eso tiene que haber más gente capacitada. Y que no el celo de algunos árbitros en algunos países que no crezcan los de abajo es errado. Creo que cuanto más crecen los de abajo, si alguno está arriba y se considera que está arriba, más tiene que hacer para sacar la diferencia y es un reto que tiene que ser, aunque no haya árbitros, para mí es mejor. Yo creo que cuanto más árbitros haya en Argentina, mejor le va a venir al ajedrez, más trabajo vamos a tener todos y más va a ser un desafío para mí, por decir, de seguir capacitándome, digamos, entre comillas, y podría considerar que soy un árbitro de ahora y podría decidir, ¿no? Pero es eso, ganas y amar el ajedrez. Por cierto, hablando de Argentina, en tu país no existe un colegio de árbitros, es decir, alguien que vele por los intereses de ustedes, ¿no? ¿O sí hay? Existió en un momento, pero ahora hay una comisión de árbitros de la Federación Argentina de Ajedrez que la integró quien quiso integrarla. Es decir, se hicieron reuniones abiertas, en este caso, al ser el rating officer yo, junto con 2 amigos. En realidad, yo figuro en la Federación Internacional, pero considero que estoy con el árbitro internacional Durán y el árbitro FIDE Igor Durovich, considero que tener la llave de un país hacia la Federación Internacional una persona está mal, solo una. ¿Por qué? Porque a mí me puede pasar que los torneos terminan el 28, el 29 y se sube al elo, ¿no? No estamos hablando ahora en caso pandemia, aunque Argentina este mes va a computar en el interior del país 12 torneos, que es todo un hito para la pandemia. A mí me pasó algo. Entonces, la Argentina no computa al ranking internacional. Es decir, yo, obviamente tiene que ser gente de confianza porque tiene la clave, pero tiene que ir aprendiendo. Casi todo lo hago por decir, ahora no hay mucho, lo hago yo. Pero cuando vienen 300 torneos, una sola persona no lo va a hacer. Le tengo que explicar en ese momento, no. Tiene que haber gente capacitada para el después. En algún momento me puedo cansar y no hay que enseñarle de cero a esa persona. Hay 2 pibes jóvenes que son árbitros que les gusta,
ya lo saben, después decidirá la federación si lo hace. Creo que ¿es mi compu o es la tuya? ¿Pasan por tu casa? Elber, ¿la música? Sí. Está bien, está bien. Hoy domingo pasa. Creo que es esa la clave. En mi caso, somos tres. Aunque en FIDE no te dejas, digamos, somos uno y casi todo lo hago. Pero ellos todo el tiempo. Y después trato, a mí me gusta. En mi caso, creo que acá los torneos donde arbitro no es un nombramiento. Si, por ejemplo, ahora voy a arbitrar el campeonato, seguramente el campeonato argentino superior. Y en realidad yo lo estoy viendo con los organizadores. Obviamente la Federación Argentina es quien tiene que designar, pero el sponsor y todo eso es un contacto mío. Entonces, a la larga, eso también el árbitro tiene que ser más completo, en el tema rendición, en tema, bueno, en eso también me dice mucho porque es cómo se factura, cómo lo va a rendir, ayudar a la organizadora que pueda retirar el dinero, digamos, porque es muy difícil, el maestro por ahí no tiene factura y bueno, todo ese tipo de cosas donde estoy y trato de que si hay muchos campeonatos argentinos, tratar de no arbitrarlos, aunque estoy en contacto con la federación y soy, digamos, el técnico de la federación. Allá, no sé, en el 2019 arbitré el de chicos y había arbitrado 2 superior juntos. Y yo dije, no quiero arbitrar el superior. Cuando me llamó la gente de Tigre, no. Se me hace difícil, fue otro árbitro el que fue. Y a mí, bueno, podés ser el presidente del comité de apelaciones, bueno, está bien. No hubo ninguna apelación, fui algunas veces a ver el torneo. Y trato de eso, digamos. Ahora, por decir, hago este argentino este año, hago el superior el que viene. El que viene, si no lo consigo yo, que sea otro, aunque me vengan a hablar a mí, porque hace bien a todos, al ajedrez, le hace bien a la persona. Bueno, en algunos torneos, por ahí en los masivos, en los de chicos, me es muy difícil decir no, porque el organizador me quiere, porque tengo juegos y relojes, una cantidad muy grande. En el sudamericano, por ejemplo, ¿no? Los 300 juegos y 300 relojes eran la mayoría míos, tablones, los tenía todos los manteles, por decir, les sirvo como otra cosa, y bueno, ahí va, pero en el amateur, y hice el superior, hice el de los chicos, está el amateur, el de mayores de 60, tratar de que esos sean árbitros diferentes. Es la clave para que una federación sea sana, para que de no poner gueto ni a nadie. Como te decía antes, es más allá de la política de los países que tengan, creo que la clave podés pelearte políticamente, pero en lo deportivo y un lugar paga, lo que dice que la página, bueno, te invito a entrar a la página de la Federación Argentina, es muy claro cómo ser árbitro, es muy claro lo que hay que pagar para un torneo, los torneos se piden por un formulario web de Drive, los cambios de correcciones, las fotos si la querés en fin, hicimos todo para que la gente lo haga fácilmente. Y creo que, y para que quede, si cuando yo, o porque el presidente cambie, o el presidente se canso, diga tiene que venir otro, el primero que va a dar las claves soy yo. Es decir, no lo estoy haciendo porque, bueno, digo, tiene que estar bien y me lo llevo. No, si creen que está bien el que sigue, hay que entregar todo lo que pasa en todas las federaciones, ¿no? Al final se roban el libro de actas y empieza desde cero, la página web tiene otro nombre porque no le da el nombre, todo eso no tiene que existir. Puede haber peleas políticas, todo, pero cuando se entrega la llave del otro, se entrega completa y las mejoras tienen que seguir. La FIDE ha hecho una revolución, ahí vimos a Renzo y bueno, aprovechar mandarle un saludo a Renzo Gutiérrez, a Hernán Olarte y el otro integrante. ¿Cómo? Edgar Velasco. Edgar Velasco, y desearle mucha suerte en esto nuevo grupo de trabajo y esperamos poder poner a Perú donde tiene que estar y con los papeles en orden y todo eso, pero Renzo hace poco mostraba que le llegó el diploma, porque la FIDE hace un tiempo manda los diplomas por PDF, porque si no era imposible, los correos acá en Sudamérica no llegaban nunca, no dejó de dar las medallitas y te manda el correo, apenas te lo adjudican, y él era un título viejo, se lo dan. Argentina copiamos, el título de árbitro regional, árbitro nacional,
organizador regional y organizador nacional, que son títulos nuevos. Apenas pagar que ya estás con la licencia, mandamos el diplomita por mail. Yo tenía una pila así de amigos del interior que tenía los diplomas. La anterior no es que es mirar lo que el otro hace bien, y le pusimos un QR tal cual la FIDE, para que vos pones el QR y vas al listado de árbitros en Argentina. Tratar de, y que eso quede, si lo otro lo quiere hacer. No, el que viene quiere dar el papelito y que esto que el otro, problema de él. Pero darle toda la herramienta, darle el try, darle la clave, cambiarla, y todo es tuyo y a mejorar. Volcando un poco el tema, estimado Leandro, hablando sobre el ajedrez híbrido, bueno, ahora que estamos en pandemia, ¿no? Ya se está, bueno, lo último que se ha implantado a nivel FIDE. Honestamente, ¿tú crees que esta es una alternativa al ajedrez clásico? Porque mira, te cuento, hace poco vi un video, ¿no? Donde un ajedrecista decía, ¿no? De nada sirve que te pongan 50 cámaras cuando la trampa está en tu oído. ¿Qué opinas tú de esto? No, bueno, se equivoca porque el híbrido es con un árbitro en el lugar. Claro. Por consiguiente, hay un árbitro en el lugar. Quizás, por decir, si hacemos un continental, un árbitro de Perú tiene que ir a Ecuador y uno de Ecuador a Perú, si se considera, por decir, no, porque está con amigos. Sí, pero si se jugó el continental acá en Argentina y el 100% de los árbitros en el 2012 eran argentinos, al final no vino ningún extranjero, los dos que habíamos invitado no pudieron venir al último momento, entonces también es esa cuestión de que el ajedrez, que el árbitro tiene que ser de afuera. Bueno, primero es capacitar a los árbitros y segundo es, una cosa es la actividad online, es decir, el torneo online, y otra cosa es el híbrido. El híbrido es con un árbitro en la sala de juego. Es la cámara, es compartir pantalla, es una cámara total y es un árbitro en la sala de juego. Entonces, otro cantar. El árbitro en la sala de juego no es quien ve la cámara, hay un árbitro principal, quien ve la cámara, quien ve la compartición de pantalla, y el árbitro de ahí es quien da los lugares. Creo que viendo esas diferencias es bueno. Es revolucionario para estos tiempos, es revolucionario. No sabemos cuánto tiempo más, parece que la cepa no sé qué, va a pasar el tema de los viajes. Yo considero que, y siempre lo digo, en mi opinión, el coeficiente de multiplicación del Elo tiene que ser menor. No puede dar títulos, creo que la FIDE todavía no está dando títulos, es decir, de MI, de GM con esto de híbrido. Eso por ahora no, tiene que crecer, tenemos que tener experiencia y todo eso. Esto del híbrido salió por el tema del campeonato del mundo, los continentales, creo que se votó que se hace el híbrido. Los zonales hay designación directa, pero el continental se va a hacer híbrido. Y creo que eso nos va a servir de experiencia para un después. Yo considero que si es válido paralelo, no tendría que ser lo mismo que en el tablero. Tendría que ser, no sé, si el K es de 10, de 5. Tenés K de 40, que sea de 20. Baja y sube la mitad del ranking para decir no es lo mismo. Es lo único que... Y después, bueno, va a pasar lo mismo. Si vos, Kelber, te contrato serías el árbitro del torneo en Perú, ¿no? En la ciudad. Y juegan 10 jugadores. Si tuviste algún tipo de problemas o sospechos, seguramente la federación o cuando hagan un torneo híbrido no te van a contratar más. Yo siempre voy con eso. Es muy difícil de alguien con no aptitud que lo sigan contratando en torneos. Creo que hay mucho para aprender y la experiencia del tiempo nos va a dar si se va a quedar o no. Es muy nuevo esto. Claro. Con respecto a los torneos online, Leandro, ¿cuál es el problema más recurrente o más común que estás viendo, bueno, en los torneos que tú estás participando? Sí, en los que son, podríamos decir en los que son sin cámara, ¿no? Voy a los que son sin cámara, esos open grandes o que no puedo hacer que entren. Bueno, yo, digamos, uno fue aprendiendo mucho. Yo le escribí apenas empezó la pandemia un montón de organizadores amigos, donde yo hacía para que el torneo se siga haciendo sin costo. Bueno, he aprendido. De hecho, en un momento hice un parate en abril de un mes sin arbitrar ningún torneo, más o menos marzo-abril, y dejar que fluya, ver qué es lo que pasa, porque me parecía que ahí, bueno, ahora ya digamos, el tiempo nos dio que los tramposos ya los conocemos, es decir, se limpió mucho, ¿no? Pero en el primer momento me asusté. Hice un torneo con 40 y pico de equipos, con mi hijo acá de la Copa AFA, y tuve problemas, que creo que los solucionamos bastante bien, pero dije, quiero que salga bien.
No hice un solo torneo por plata. Los organizadores, de hecho, tuve un organizador que ponía mucho dinero y yo le dije, contraten a los mejores. Los jugadores vienen solos después. Que fue Tim Bues. Se gastó mucho dinero, sí, se podría haber puesto, no sé, $1.000 en premios, sí. Gástenlo en contratar GMs, esto, el otro, y hubo 800 jugadores. Tierra del Fuego pasó lo mismo, contrataron a Sherov y no hubo premios. Eso limpia bastante. Y después, el tema de que sean, yo siempre hago con formulario, hablamos en torneos mega, ¿no? Grandes, donde juegan maestros, hago con formulario y me fijo que los nick sean en ese momento. Ahora ya tienen que ser nick muy viejos, ¿no? Pero los nick no sean nuevos, no eso, que tenga 30 partidas, no. Que tenga, que no ande así, y me pongo un puntito en el reglamento que puedo eliminar un jugador sin dar ninguna consideración, y vos cuando cargas el drive y te escribís, sin dar ninguna consideración de por qué lo estoy haciendo. Igual le voy a dar una explicación. Y me ha pasado, en el torneo de Shirov, un jugador iba 7 en 7, jugaba con Shirov, no le pude llegar a ver las partidas, pero tenía 2.000 de elo, le había ganado a 3 de 2.400, tac, lo saqué del torneo, digamos, lo saqué del equipo, y al sacarlo del equipo lo sacaba del torneo, y en ese momento el jugador empezó, yo le ponía, empezó en YouTube porque había una transmisión en vivo, le puse ese punto de reglamento, después al poco tiempo le cerraron la cuenta. También saqué a otro que iba a 6,5, es decir, tenerlos, no, bueno, sí hice algo incorrecto. Bueno, ¿cómo es? Le ganaste a 3 más de 2.400 seguidos, jugás otras aperturas. Yo creo que se limpió mucho. Y después, por ejemplo, mi club, empezamos a jugar en chess.com, a la gente le gusta más League Chess porque es más fácil. Bueno, jugar con o el nick tiene que tener su nombre y apellido, o su perfil tiene que tener su nombre y apellido. Si no tenés tu perfil en tu nombre y apellido, no podés jugar. Entonces, ya cuando no podés, digamos, jugar ningún torneo del club. Entonces, ya con eso va limpiando. Y ahora estoy jugando unos 45 más 15. 25 minutos más 15 segundos. Unos torneos de entrenamiento del club que están jugando un montón de alumnos de Dante Soto. Están jugando como 60 chicos peruanos. Y unos 20 jugadores argentinos y otro. Y la cuestión es, ¿cómo haces el tema de la trampa? No, lo que estamos jugando un torneo para entrenar. Obviamente, si vemos el tema de la trampa, no hay premios, si hay una clasificación bueno, estamos queriendo jugar un torneo desde nuestra casa donde podamos tener una partida analizada, una partida pensada para mostrársela al profesor. Si alguno quiere hacer trampa, y seguramente en el torneo siguiente nos le diremos, me ha pasado, ¿no? Charlarlo, muchos chicos. El padre, no hice trampa, no hice trampa, no hice trampa, y después te terminan pidiendo disculpas, y yo muchas veces le digo, me puedo haber equivocado, ojalá no esté haciendo trampa, pero seguramente cuando vuelva al ajedrez va a ser maestro internacional, y ojalá sí sea, y me esté equivocando. Le digo, ¿viste? Es buscar esos modos, no hay mucha. Y después, bueno, el tema cámara, el tema compartir pantalla, evita ya un montón de inconvenientes. Bueno, ahora el Magnus Carlsen Invitational tiene 220.000 euros en premio y es con cámara y jugando de las casas, ¿no? Bueno, he visto que en los torneos online, por ejemplo, los que se realizan en plataformas populares como chess.com o Lichess, dicen, bueno, en la base, ¿no? Se van a pegar al reglamento, por ejemplo, al sistema antitrampas que tienen estos motores, digamos, ¿no? En este caso, chess.com y Lichess. Pero, ¿tú crees que estos sistemas son infalibles? O sea, ¿no se equivocan? Yo creo, vamos con marcar la diferencia. Chess.com es un lugar profesional que por ahí no es tan habitual jugar con el mouse, pero es un lugar digamos, profesional y con otra estructura a lo que es el ajedrez. Yo creo que si te dieron de baja en chess.com, es un 99% o un 90% que hiciste trampa, o sin querer abriste una ventana que no tenías que abrir, o algo que hiciste algo incorrecto. No conozco ningún caso de una cuenta de chess.com que algo, dejé el chess abierto sin querer, 2 veces abrí el chess.com, tenía el chess abierto y abrí, bueno, algo hiciste. No me parece infalible, pero me parece que el porcentual que da de cantidad de baneados incorrectos es casi nulo. Yo creo que es. En Lichess va mucho con la denuncia. Yo he baneado sin que, yo no pongo eso. Yo pongo directamente que la organización puede quitar al jugador cuando se le dé la gana sin dar ningún motivo. Y he baneado jugadores que no han sido baneados. Es decir, y por eso hago torneos sin premios también.
Me parece que todavía sin premios en lo que es así masivo. Y creo que Lichess tiene algunas falencias, que con la multidenuncia, eh, pero, que, pero que de esa falencia muchos jugadores se agarran y dicen, no, es injusto, y muchos de los que es justo termina siendo. Creo que por ahí Lichess tendría un 50-50. El 50 es verdad y el 50, vamos a ponerle un 60 es verdad, y un 40 es por alguna incorrección más que nada de cantidad de denuncias. Que si vos después lo demostrás en Lichess, podés zafar la cuenta. Y también conozco jugadores que tienen cuentas un año y para mí usan máquina o la saben usar a tiempo, ¿viste? En las jugadas correctas y no son grandes cosas y lo pueden hacer. Creo que hay que separar en ese sentido. Si queremos jugar profesional, tiene que ser, Lichess no es la plataforma, ¿no? Uh-huh. Por cierto, Leandro, ¿esta pandemia te agarró fuerte? ¿Hablas en lo laboral? Sí, te tocó, sí, claro, te tocó duro en general, ¿no? Familiar, Sí, laboral, sí, porque esto ha sido en lo mundial, ¿no? como todo, sí, cambiar la estructura de la familia, y cómo estar. Bueno, no abrazo a mi papá desde, todavía ellos no están vacunados desde hace un año y pico, y lo que cuesta, y las primeras comidas casi al llanto, ¿no? Hechos en un lugar, y bueno, ahora ya sabemos que al aire libre, bueno, nos vemos en lugares al aire libre, y tratamos de compartir lo que más se puede. En lo social me afectó mucho y creo que nos va a seguir afectando un poco más. En lo laboral al principio pensé que me fundía, por eso que como te contaba, empecé a llamar a organizadores, no para ofrecer, porque también estaban, sino para decir, hacemos el torneo y que no se caiga, y hacer un montón de los torneos que yo hacía online como para cumplir. Después, la verdad que, como te dije, tomé un impulso, un mes me dediqué a estudiar la, los modos de trabajo y también los modos de trabajo con mi página web, y empecé acá el comedor, el baño de servicio y el lavadero, y empecé a atender en mi casa, lo que no hacía online, venía un taxista amigo, cambié el modo de mi tienda, que después obviamente tuvo un gran empujón en noviembre en la pandemia no fue mala, y tuvo un gran empujón con Gambito de Dama, ¿no? En eso. Y después en lo laboral, la verdad que tuve que desechar torneos a lo último. Hubo una fiebre de la organización paga, no hablo después digamos, de la organización profesional, podríamos decir, que lleno de cursos, bueno, en Bolivia, en una página de la Federación Boliviana, en una página de Perú, en, con la Federación Ecuatoriana, con la Federación de Costa Rica, cursos acá, torneos internacionales. La verdad que terminó bien el año. Ahora hay un afloje de vuelta, como diciendo, no sabemos si todavía vamos a lo presencial o al online, y hay una incertidumbre. Yo en julio, bueno, ojalá que en mayo se juegue la final del Campeonato Argentino Superior. eh, y en julio ya tengo un viaje que viene Giró, 8 grandes maestros a Río Grande. Esperemos que no haya una segunda ola grande acá como para que pase, y ya aprendimos a convivir, ¿no? Con el virus. Fue incertidumbre, fue cambiando todo el tiempo. Yo antes decía, no me puedo mudar de 11 mi negocio, que es la zona neurálgica, y en la pandemia el negocio cambió 4 lugares y no perdí el contacto con la gente. Es decir, hablo del negocio. Y en el arbitraje lo mismo. Me fui, en un momento he dicho a torneos que eran con dinero en efectivo, digamos, bueno, pero te pagamos, no importa, para mí no estamos capacitados sin cámaras, sin esto, para jugar torneos con grandes maestros, y en efectivo, sí, un torneo de 10, de 20, de 15, tuve la suerte de aprender mucho hace poco en el torneo, fui árbitro en el Campeonato Mundial de Corporaciones, y la verdad que he aprendido un montón de Alex, no me acuerdo el apellido, el árbitro principal, y de Sabrina de San Vicente, que tiene mucha experiencia en eso, en manejo de 40 árbitros, en manejos de Zoom, en cómo hacer todas esas cosas, y que creo me va a servir, aparte de que obviamente me gustó haber trabajado, y los euros acá en Argentina rinden muy bien.
eh, en el aprender para después, ¿no? He aprendido a usar otro tipo de sistemas, que está muy bueno, la verdad. Leandro, mira que la entrevista se está extendiendo Eh, bastante, pero vamos terminando, estimado. Eh, Tu experiencia como árbitro y organizador con jugadores de la talla como Carlsen, Karpov, Kasparov, Topalov y hasta Granda, ¿no? Lo has tenido, ¿no?, en tus manos, ¿no? Eh, ¿Alguna vez te has sentido intimidado por estos monstruos del deporte ciencia? Obviamente que uno por ahí le agarra un poquito más de miedo, intimidado no. Es decir, a mí me va la adrenalina, yo siempre digo, soy un aficionado al ajedrez. Juego, me gusta, amo el ajedrez. Y que me dé la oportunidad, mi trabajo, de poder estar al lado de Magnus Carlsen, más allá de arbitrarlo, para mí es como. Yo terminaba la Olimpiada, la que tuve la suerte de ir en Bakú, y me llevé unos llaveritos y medio que le había regalado a los de seguridad y me dejaban pasar para ver. Yo estaba en Disney World, por decir, porque un ajedrecista estando al lado de ellos, entonces, intimidado no, orgulloso, es decir, qué suerte que tuve de poder ser árbitro, que le digo a los árbitros eso también, bueno, por ahí te da la oportunidad de. Y después también cuidar el tema de hasta dónde. No le pedí foto a ninguno salvo a Julio Granda. La única foto que tengo posando pedida a un jugador de elite, que yo considero obviamente de elite, de primera a Julio, es a Julio. La tengo colgada con mi foto. Por ahí tengo una foto con Carlsen arbitrándolo, o una que nos hicieron posar a todos juntos, pero jamás le dije a Carlsen, vení y sacame una foto, jamás le dije a ninguno de esos jugadores, a ninguno. El único que le pedí mi foto individual es a Julio. Seguramente debes tener muchas anécdotas como árbitro de ajedrez, Leandro, pero me gustaría que nos cuentes una en especial, ¿no? Porque tú estuviste en un internacional, me acuerdo, el año 2007 en el Callao, en Lima, Perú, en el famoso terremoto. Yo quería preguntarte, ¿tú fuiste de las primeras en salir despavorido de la sala de juego o fuiste de los No, no, últimos? ¿O no, nunca me saliste? quedé, ¿Nunca saliste? A ver, cuéntanos qué pasó, porque me acuerdo que era un torneo espectacular, pero terminó de una manera tan penosa. sí, fui el árbitro principal de ese torneo, un torneo internacional donde jugaban 80 MIGMs y unos 400 el nacional. Veníamos con la organización un poco, había normas que iba a haber, de hecho, en las últimas rondas, era última ronda encima. Y la organización venía con algún faltante que todavía no habíamos cobrado, alguna cosa así. Yo no me di cuenta que era de hecho, comillas, lo agarré del cogote del organizador y decime, ¿qué pasó? ¿Cómo no se sabe? Un terremoto, así estaba, un terremoto no se puede saber. Yo ni sabía que era un terremoto, digamos, más allá de que se movía. Pensé como en el mar había pasado algo y había palomas en el lugar de juego, se fueron. No entendí, no, me quedé no me acuerdo qué árbitro, no sé si Salinas también era o algún árbitro era grande, era un árbitro, me acuerdo, de cierta edad. Me vino a buscar creo que Andrés Rodríguez o. No, se va el micro, porque yo estaba alojado con los jugadores extranjeros. Y yo digo, está la planilla acá, hay normas. Yo dije, hay normas. Y los columnistas hacían así, ¿viste? Y yo digo, hay normas, me quedé. Le hice hacer a los de limpieza que se quedaron, que tenían más experiencia, no quiere decir que no haya tenido miedo más experiencia, digo, en un terremoto, les hice anotar el tiempo en las 200 mesas, que digan que tenían que poner la hora del reloj, pero esas planillas no las retiré. Y con el árbitro me fui a las mesas y me las llevé, las planillas del internacional, porque había torneos con normas y todo ese tipo de cosas. Después sí fui uno de los que para mí en torneo no había que seguirlo. Eso por ahí es la diferencia. No fui de los primeros que corrí, pero sí que había que dar garantías para que el torneo siga. Y también me enteré en un momento, en la charla de ida y vuelta de los jugadores, obviamente los que de Perú, Ecuador, no tenían problemas de seguir jugando porque están habituados a eso, y por ahí de Uruguay, Argentina y Brasil no estamos habituados a un terremoto o un movimiento sísmico. Y lo que sí me di cuenta es que en realidad nos querían hacer donar el dinero en premios porque el dinero no estaba. Entonces, ahí fue cuando me planté que el torneo no sigue. No le mientas a los jugadores. Está bien, no me digas, seguimos jugando y donamos para para la, dame, bueno, denle la plata y ellos la donan.
hubo un problema ahí. Y también que nos querían hacer ir a jugar a un lugar que para mí, yo como árbitro tenía que garantizar que un ingeniero nos diga que estaba en condiciones. A un club, jugar una ronda, que esto, que lo otro. Y mientras pasaban esas cosas, de vez en cuando había era el día Un siguiente, remesón. había, ¿cómo se llama? Son Cuando las secuelas, ¿no? Efectos, sí, entonces, claro. estábamos en la mitad y ahí sí, por ahí, los nervios y ese tipo de cosas me dieron. Pero en realidad me quedé hasta retirar todas las planillas. Llegué al hotel me tuve que subir no al carro nuestro, sino a esos carros como ustedes van colgando ahí con las planillas y mi computadora. eh, y estaban todos en la calle. eh, Agarré un whisky que había ahí y tomé un poco como para los nervios sacármelos. Pero fue toda una experiencia, se aprende mucho de eso. Eh, Después medio que nos abandonaron, dejándonos, no nos llevaron a la organización, nos pagaron, abrieron el banco en un horario que no era en lo que es los cachets. Los premios, creo que el único que cobró fue Emilio. Iba primero y ya había sido tratable y salió campeón, hizo una queja, Emilio Córdoba, y cobró. Pero bueno, creo que aprendí mucho en eso. Y aparte, ¿quién estuvo arbitrando en un terremoto en una última ronda, un torneo internacional con un montón de grandes maestros? Es una experiencia que me la llevo, ¿no? Es decir, no. Yo te Nunca la conté vas a olvidar. también estuve en un terremoto, se lo cuento a algunos alumnos en algunas cosas y es hasta muy pintoresco, digamos. Bueno, Leandro, para ir terminando, y mira que ya nos hemos extendido demasiado, ¿qué es lo mejor que te ha dado el ajedrez? Primero, haber estado en el ajedrez. Es decir, poder vivirlo, digamos, digamos, eso uno. Y segundo, la verdad, la cantidad de viajes, amigos, digamos, gente con quien compartí, creo que es un ambiente muy sano, más allá de que a uno, digamos, no, esto es porque nos conocemos, pero a comparación de cualquier otro ambiente, es un ambiente muy sano, me dio los viajes, me dio amigos, me dio también digamos, nunca trabajé otra cosa. Digamos, me dio mi trabajo, mi pasión, me dio eso, me dio viajes, me dio a mí, me dio experiencia, me dio anécdotas. Es mi vida cotidiana, de hecho a veces me cuesta con mi mujer y mi hijo no hablar de otra cosa. Es como, viste, a veces, Leandro, otra vez ajedrez, a veces digamos que para mí es todo, es el trabajo, pero más que nada eso, viajes, amigos, anécdotas y amor por el ajedrez, digamos. Me dio todo eso. Bueno, Leandro, esta pandemia de verdad que nos ha prácticamente hecho que nos reinventemos, ¿no? Muchos, ¿no? En este caso en el ajedrez. También nos ha golpeado duro, en el caso, digamos, del ajedrez peruano últimamente, ¿no? Con estas dos pérdidas grandes, ¿no? Como es el caso ayer de César Ravelo, y no hace mucho, ¿no? También el maestro FI de Carlos Barreto, ¿no? Y seguro que en Argentina también han pasado algunos casos similares, ¿no? Solamente nos queda cuidarnos, ¿no? Nos queda cuidarnos. Yo con Carlitos lo he conocido mucho, gran personaje del ajedrez. He estado en 1 millón de torneos. De hecho, que estuve en el primer torneo donde entró el ranking internacional acá en Argentina, en un Naidorf. Todo un personaje. A veces cuando uno los difere, digamos, acá también hubo Ricardo Marginet, Sergio Laín, jugadores de ranking internacional, Raimundo García, que se han despedido, pero personajes como Carlos te hacen tomar, digamos, entre comillas, te hace ponerte en tu lugar, de seguir cuidándonos, de no bajar los brazos. Parecería, viste, a veces, no sé allá, pero acá como que nos descomprimimos como que ya pasó y no pasó nada, nos tenemos que seguir cuidando y que tratar de que no haya ni más gente que muera ni más ajedrecistas. Cuando muere alguien cercano, uno es cuando se asusta, ¿no? Un poco más. Que no huele, que no nos tengamos que asustar más, digamos, que sigamos cuidándonos. Eso. Para ir terminando, Leandro, ¿el ajedrez argentino está repuntando? Sí, la pandemia fue un problema, ¿no? Yo creo que estaba repuntando un montón. Lo habíamos demostrado en el Sudamericano, en la cantidad de torneos válidos para el ranking internacional.
siendo casi récord todos los años, todos los listados batíamos récords de más torneos al ranking internacional, creo que también tiene que ver con el Sub 2200 y esperemos que ahora está repuntando, te contaba 12 torneos se van a computar el que viene y esperemos que las ciudades cuidándose, haciendo todos los protocolos que hay que hacer, cuidándose ellos, cuidan el deporte. Entonces, que no pasen cosas en el ajedrez, que no haya contagios y ese tipo de cosas, nos va a venir bien a todos para que el ajedrez pueda seguir jugándose. Y sí, creo que se viene un repunte y el campeonato argentino y todos estos IRT van a hacer un puntapié para que los demás se animan a hacer torneos. Bueno, Leandro, ha sido un placer tenerte en Torre 64. Palabras finales de despedida, amigo. Primero, el placer es mío. Vos sos un gran difusor del ajedrez, un gran trabajador del mismo. Agradecer el todo. Si me dejás hablando, ya me conocés, podés decir. No, podemos No, estar todo el día conversando. no tengo límite, pero ahora me tengo que ir a almorzar. Pero bueno, agradecer a toda el ajedrez, ahora en 15 minutos a seguir a Alan Pichot en Chess 24 y después el River Boca, pero no, que a seguir prendidos en el ajedrez, agradecerle a todos los como vos, difunden el ajedrez y hacen que a alguna gente le pueda llegar algo que le interese. ¿Eres un agradecido de la vida, Leandro? Sí, claramente. Y agradecido más del ajedrez, como te digo, de poder vivir de eso, soy un agradecido, sí, totalmente, totalmente. Bueno, gracias, Leandro. Nos estamos viendo. Lo mismo, Kelber. Un abrazo. Hasta luego.